Buenas tardes y bienvenido al seminario de formación ARRECO, protocolo, sistemas de indicadores y algoritmos para la detección del discurso de odio en las redes sociales. Antes de presentar y darle la palabra a la primera ponente de este seminario, quisiera comentar algunas cuestiones de cara al buen funcionamiento de esta sesión. Bueno, primero que nada, mi nombre es Tomás Castillo Crasto y participaré en este seminario en calidad de moderador. Por otro lado, informarles que esta sesión está siendo grabada para que luego podamos difundirla a través de la web del Overaxe, así como a través de su canal de YouTube y en las redes sociales. Tanto los micrófonos como las cámaras de los participantes estarán apagados durante toda la sesión, para así cumplir con la normativa vigente de protección de datos. Con lo cual, aquellos que quieran hacer alguna pregunta, algún comentario con respecto a las ponencias o sobre alguna cuestión técnica, algún problema técnico que puedan tener, por favor escribirme al usuario a preguntas, que se encuentra en digamos, el tope de todos los participantes en la sección del chat. También comentarles bueno, que seremos muy rigurosos con la agenda, procuraremos cumplir con los tiempos previstos en la agenda, tanto para los ponentes, por los tiempos de las presentaciones, como las rondas de preguntas, ¿no? Bueno, por último, pero no menos importante, comentarles que en este preciso instante voy a colgar un enlace en el chat para que puedan complementar el cuestionario de evaluación de esta formación. Para nosotros es muy importante recibir todos sus comentarios sobre la calidad de estos seminarios, para luego, bueno, hacer los ajustes que sean pertinentes, ¿no? Bueno, y sin más preámbulo, a continuación, Carolina Fernández de la Voz, directora del Overaxe, tendrá a bien dar una palabra de bienvenida y presentar el proyecto ARRECO y sus resultados. Gracias, Carolina. Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos todos. Sabemos que bueno, tenemos mucha gente inscrita hoy en este seminario de organizaciones de la sociedad civil, de universidades. Alguna universidad, como la Universidad de Salamanca, tenemos una persona inscrita pero rodeada de muchos estudiantes, o sea que bueno, os damos la bienvenida y sentimos que no nos podamos ver las caras en este seminario, pero bueno, son algunos de los inconvenientes del tema virtual. Bueno, estamos haciendo 5 seminarios, este es el segundo, como parte del proyecto ARRECO, que tienen como finalidad presentar los productos que se están elaborando en este proyecto y especialmente la herramienta informática para monitorizar y detectar y analizar el discurso de odio en línea que presentará más tarde nuestra compañera de proyecto, Lena de Bottom. El proyecto ARRECO está financiado por la Unión Europea, liderado por el Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia de la Secretaría de Estado de Migraciones, y tenemos como socios a la Universidad de Barcelona, al grupo CREA, a la Oficina Nacional de Lucha contra los Delitos de Odio del Ministerio del Interior y a la Asociación TRAVE. Este proyecto tiene 2 objetivos principales. Uno es capacitar a las autoridades de las administraciones públicas para combatir el discurso de odio en línea y disponer de herramientas, y luego desarrollar estrategias compartidas que nos permitan trabajar juntos, las administraciones, las organizaciones de la sociedad civil, la academia, y también las plataformas de Internet, para combatir el discurso de odio, ¿no? Que es un problema importante, ¿no? Es importante para las administraciones y es importante, bueno, hay muchas organizaciones y muchas personas que están trabajando para combatirlo, pero es importante también socialmente, ¿no? Porque el discurso de odio no solo hace daño a las personas que son víctimas de él, sino que de alguna manera desvertebra la sociedad, y es un reto para nosotros, y en estos momentos es un reto importante también porque la situación de pandemia de COVID ha aumentado la desigualdad en la sociedad, ha aumentado también el discurso de odio contra determinados grupos, por ejemplo, la población
inmigrante que por una parte vive en peores condiciones que en una proporción importante que el resto de la población, que se ha encontrado en primera línea trabajando en muchas ocasiones, ¿no? Cuidando personas mayores, atendiendo en supermercados y además, a pesar de todas estas dificultades, además está siendo objeto de discurso de odio. Y realmente una sociedad en la que somos intolerantes los unos contra los otros es difícil que pueda progresar y que pueda mantener su condición de sociedad democrática, ¿no? Por tanto, es importante también para las administraciones poner medidas contra esto. Y las redes sociales, por una parte, son un mecanismo por el cual el discurso de odio se difunde de una manera, se expande rapidísimo, pero por otro lado también pueden ser las redes sociales un arma poderosa para combatirlo. Entonces, bueno, nosotros desde la Secretaría de Estado trabajamos en otros proyectos y en otras herramientas también para combatir el discurso de odio, pero bueno, hoy lo que vamos a presentar es lo que se está haciendo aquí, que pensamos que es fructífero y que esperamos también, por eso tiene sentido el hacer este seminario, que ofrecer herramientas que podamos compartir luego con otros, ¿no? Con organizaciones, con academia y que podamos ir trabajando todos juntos en el futuro en mejorar y en atender esta lacra. Entonces, ahora me decís que puedo compartir yo, ¿no? Sí, Carolina, si quieres te lo comparto yo como tú prefieras. Sí, compártemelo tú, por favor. Muy bien. Vale, un segundito. Lo tienes a mano, ¿no? Sí, aquí está. Nada, aquí es una presentación de 4 diapositivas, o sea que tampoco es... ¿Lo ves? Bueno, Sí, ¿no? sí, vale. Pues como decíamos, teníamos 2 objetivos principales y además de los socios del proyecto tenemos un grupo asesor del que forma parte nuestro invitado de hoy, Ramón Flecha. Muchísimas gracias por estar aquí. La verdad es que te lo agradecemos muchísimo porque sabemos que siempre estás muy ocupado y es un honor tener a alguien como Ramón Flecha con nosotros. Y en este grupo asesor están personas de la academia, expertas en distintos aspectos del discurso de odio, como puede ser el lenguaje, bueno, personas todas que aportan, personas procedentes de instituciones que tienen también como una de sus funciones combatir o prevenir el discurso de odio, por ejemplo, la Fiscalía de Ciberdelitos, bueno, del Ministerio de Justicia, y también personas de organizaciones de la sociedad civil que se dedican habitualmente a monitorizar discurso de odio. Y forman un grupo en el que nos estamos apoyando a lo largo del proyecto para pedirles consejo y para que vayan revisando los productos que vamos elaborando. Si quieres, Tomás, me pasas la siguiente diapositiva. Entonces, los productos que vamos a presentar hoy son los siguientes. Bueno, no los vamos a presentar todos. Los que hemos elaborado, para empezar, es un documento de buenas prácticas que está colgado en la página web del proyecto para prevenir y combatir el discurso de odio en línea, en el que se han buscado pues, experiencias de organizaciones, de países diferentes que nos pudieran servir como inspiración para nuestro trabajo, ¿no? Se ha elaborado también un protocolo y un sistema de indicadores de alerta para detectar el discurso de odio y también para clasificarlo. Y estas herramientas han servido para generar un algoritmo, una herramienta informática que nos permita detectar, recoger y analizar el discurso de odio en redes sociales, concretamente en Twitter, y que será la que luego se presente con más detalle porque esperamos poder ponerla a disposición de organismos, instituciones que hagan monitorización de discurso de odio. Para elaborar esta herramienta, que también supongo que lo detallará Elena después, hemos trabajado con organizaciones de la sociedad civil que han estado etiquetando y trabajando mucho para contribuir a elaborar el banco de palabras. Las organizaciones que han trabajado son Alfanar, la plataforma Quetané, Ecos do Sur, Cibervoluntarios, SOS Racismo y la Fundación Euroárabe de Altos Estudios. Y la verdad es que han hecho un trabajo impresionante. Y también los estudiantes en prácticas que están trabajando en el Overaxe también han contribuido a esto. Y luego también ha habido unos foros de debate
públicos que también han generado pues, debates en distintos aspectos y contribuciones que han sido importantes para tener en cuenta en todo el trabajo que estamos haciendo, ¿no? Y el último producto es un documento de estrategias compartidas que también se presentará aquí, o sea que aquí lo que os vamos a presentar es el algoritmo y las estrategias compartidas, que es una propuesta de cómo podríamos trabajar, de cómo podemos avanzar juntos desde las instituciones, desde la sociedad civil, desde la academia, qué mecanismo podemos establecer de colaboración para que el proyecto no se acabe aquí cuando finalice próximamente en el mes de abril, sino que de alguna manera nos permita continuar y utilizar los productos que aquí hayamos elaborado, ¿no? Tenemos una página web del proyecto donde podéis encontrar los documentos que ya están publicados y también en la página web del Overaxe. ¿Pasas la siguiente diapositiva, por favor, Tomás? Entonces, ¿en qué estado estamos ahora? Pues en una fase de divulgación, como veis, a través de estos seminarios, que vamos a tener 5, el último acaba el 9 de marzo. Y lo que haremos será recoger las sugerencias que nos vayáis dando, finalizar con el etiquetaje y el aprendizaje del algoritmo y tendremos una conferencia final en la semana del 19 de abril, la conferencia final del proyecto. Y luego, a lo largo del año, lo que haremos será terminar de ver la forma en la que se podrá colaborar con el proyecto Alreco, con utilizar el algoritmo y por parte de organizaciones e instituciones, que esto requiere algún mecanismo o algún documento que tenemos que preparar especialmente, ¿no? para poder establecer la relación con las personas o organizaciones que quieran colaborar. De manera que hoy nos interesa mucho todo lo que tengáis que decir, las contribuciones, las preguntas y esperamos que os interese el seminario. Y yo me había pedido también, si quieres puedes quitar la presentación, Tomás, muchas gracias. Yo me había pedido también poder dar la bienvenida a Ramón Flecha, que me hace mucha ilusión tenerle hoy aquí. Ramón es catedrático de Sociología de la Universidad de Barcelona, es doctor honoris causa por la Universidad Oeste de Timisoara y él impulsó el proyecto de comunidades de aprendizaje que nosotros lo estamos utilizando en otros proyectos que tenemos actualmente, ¿no? Por ejemplo, para formación de las policías municipales, en un proyecto con 9 policías. Y que se basa en el aprendizaje dialógico. Ramón, además, bueno, lanzó otros proyectos como Included, Workalo, que también han sido muy importantes y que también hemos utilizado en nuestra colaboración con el Ministerio de Educación, y además es presidente del grupo de expertos en metodologías de la evaluación del programa marco de investigación de la Unión Europea Horizonte 2020. Sus trabajos se basan siempre en la metodología científica, lo cual es algo importante, ¿no? Porque de alguna manera da garantías de que, bueno, pues de que los resultados están comprobados, ¿no? Está comprobado que lo que se plantea funciona, ¿no? Y esto en el tema de formación pues es una cuestión importante. Tenemos la suerte de que sea miembro del comité asesor de este proyecto y la verdad es que siempre aprendemos mucho de él cuando tenemos la oportunidad de oírle. Por tanto, bueno, pues yo le doy las gracias de nuevo por haber estado aquí hoy, Ramón, y cuando quieras tienes la palabra. Pues muy bien, muchas gracias, Carolina, y felicitación por el proyecto que estáis elaborando y realizando, que humildemente algún asesoramiento estamos haciendo, pero sois el equipo el que realmente estáis haciendo maravillas. En 15 minutos, para dar oportunidad a todas las preguntas y comentarios que queráis realizar, voy a desarrollar el tema que se me ha pedido de impacto social de la ciencia, concretado en el discurso Abstander para la prevención del discurso de odio. En otras palabras, la ciencia, ¿cómo nos va a ayudar
no solo a entender lo que está pasando, sino a intervenir. ¿Qué nos aporta a esas estrategias compartidas que estáis elaborando? Y eso pues se responde desde lo que es el programa de investigación científica europea, que estáis pagando, estamos pagando de nuestros impuestos el programa de investigación científica más grande del mundo, de más financiación que hay en el mundo, con toda una DG, una dirección general, un ministerio de la Comisión Europea dedicado a él, la DG Research. Pues bien, para el Horizon Europe, que es el que ha empezado ahora en enero, que es el de los próximos años, el programa de investigación científica, el objetivo es bien claro. Hay que contribuir a avanzar hacia los ODS. Para eso está la ciencia en todas sus áreas y en todos sus ámbitos. Y para lograrlo hay que distinguir entre lo que son bulos o mitos, en el mal sentido de la palabra, de lo que son evidencias científicas. Y dentro de evidencias científicas hay que aprender a distinguir las que son ciertas y están comprobadas, pero de momento no nos ayudan a superar el odio, quizá en el futuro pueda ser, de las evidencias científicas de impacto social, que son las que necesitamos para mejorar el tratamiento del cáncer, la ingeniería electrónica y superar el discurso del odio y todos los demás temas. Eso es lo que nos exige la ciudadanía y eso es el compromiso de hoy, de la ciencia de hoy. Por eso, como os ha dicho Carolina, yo he presidido el comité de expertos de las diferentes áreas del conocimiento para lograr que eso se realice en todos los ámbitos, desde el estudio del espacio, del agua, absolutamente de todas las disciplinas. Hemos sentado las bases para diferenciar entre bulos, evidencias científicas y evidencias científicas de impacto social. Como ya se ha dicho, uno de esos ODS, el que nos compete hoy, que es el 10º, reducción de las desigualdades, ya nos lo ha dicho Carolina, han aumentado las desigualdades en la época del COVID-19 y no solo han aumentado las desigualdades, sino que ha aumentado el discurso del odio dirigido a los grupos vulnerables. Estas palabras que digo, que también ha dicho Carolina, son del desarrollo actual, como podéis comprobar en la web de la UN, de la ONU, en este objetivo, este ODS 10, que hoy nos reúne aquí. Todos y todas lo habéis visto y lo habéis visto también en las redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Instagram, en Reddit y en todas las demás redes sociales. Y eso es lo que se trata, no solo de analizar, sino de intervenir y dentro de esa intervención ver lo que aporta la dimensión científica de la misma, que es en lo que me voy a entretener. Para eso necesitamos un algoritmo, desde luego unos algoritmos para aproximarnos a la realidad. Es fundamental, igual de fundamental que las evidencias científicas que nos ofrecen orientaciones para la acción y para la contranarrativa. ¿Qué es lo que habíamos venido haciendo antes del Horizon Europe, en lo que era el Horizon 2020, el anterior? Pues lo que hemos venido haciendo estaba pues muy basado, por ejemplo, en encuestas, ¿no? En encuestas con muestras muy amplias. Este mismo proyecto H2020 lo hemos dirigido nosotros y nosotras en el CREA, 11.000 y pico encuestas en diferentes países y nos han aportado conocimiento de esa aportación de la ciencia al impacto social. Por ejemplo, en esta misma encuesta preguntábamos a los europeos y europeas en una muestra representativa si veían bien que diéramos a los inmigrantes las mismas ayudas sociales que recibimos quienes se supone que no somos inmigrantes. Y nos contestaban un tanto por ciento. Depende en qué tema, pues en uno de los temas era un 50% que sí, un 50% que no. Seguidamente, más adelante, les aportábamos las evidencias científicas
de que la inmigración estaba aportando más de lo que gastaba. Y eso no era solo dicho por algún político o política, sino que les presentábamos las evidencias científicas, las investigaciones científicas, las publicaciones científicas que podían consultar, que realizaban esa afirmación. Y así comprobábamos que la ciencia tiene una cierta credibilidad. Y había, cuando les volvíamos a hacer la misma pregunta, había una modificación. En las ayudas sociales pasaba de un 50% a un 66%, que estaban de acuerdo después de comprobar esa evidencia científica. Y ese aumento no se producía si lo decíamos desde un discurso ético o desde un discurso político, sino que desde un discurso científico con evidencias comprobables por parte de quien respondía si quería comprobarlas, generaba ese efecto de transformación, una ciencia que no solo mira la realidad, sino evidencias científicas que transforman esa realidad hacia los objetivos que no ha marcado la ciencia, sino que marca la ciudadanía, por ejemplo, en los objetivos de desarrollo sostenible. Pero cuando el comité de expertos que se me contrató para presidir, nos pusieron unas prioridades muy claras para el Horizon Europe, el nuevo, que hacía que no nos pudiéramos limitar a hacer este trabajo. Y entonces es cuando creamos, desde ese comité de expertos, nuevas metodologías para lograr que ese impacto social producido por la ciencia fuera más eficaz, más rápido, más barato, todo lo que nos pedía, digamos, la Comisión Europea. Y entonces planeamos, pues en vez de hacer encuestas, también estuvimos con lo del algoritmo, pero eso lo explica luego Elena, también hicimos nuevas metodologías de analizar el impacto social en las redes sociales, que voy a explicar sucintamente porque es un poco la aportación fundamental de la presentación, digamos, que quiero hacer. Lo que se trataba, y se trata, y estamos haciendo, es intervenir en esas redes sociales desde las evidencias científicas. Pero no intervenir los científicos y las científicas, sino dar instrumentos, que son fundamentalmente evidencias científicas y sus referencias correspondientes a esa ciudadanía activa que interviene en las redes sociales de una forma positiva hacia esos valores contenidos en los ODS en general y en el número 10 en particular. ¿Qué ventajas tiene esta intervención sobre las redes sociales desde las evidencias científicas? Una de ellas, evidente, es muy barato, comparado con lo que costaban 11.000 encuestas. Es muy rápido. Haces la encuesta y si quieres volverla a hacer te cuesta muchísimo dinero. Aquí no. Aquí lo puedes ir haciendo cada semana, cada día, cada minuto. Y puedes ir comprobando rápidamente la eficacia de tu intervención y la rapidez con la que se produce esa modificación de las respuestas del conjunto de la ciudadanía. Tercera ventaja, permite concretarlas en cada contexto. Permite ver cómo están las redes sociales en Europa o en el mundo o en mi municipio o en un grupo que no es físico, sino un grupo profesional, un grupo de aficionados que incluso son de diferentes países. Te permite acotar en el contexto que quieras para ver cómo evoluciona esa actitud hacia un grupo vulnerable, más de odio o más de solidaridad y colaboración. Crea ciudadanía activa y colabora incluso en la co-creación de la propia evidencia científica. Ciudadanía activa que quiere actuar desde esos valores y actúa cuando además en esa actuación tiene en la mano las evidencias científicas, ve que los resultados son mayores de su actuación y se anima y se ilusiona y se apasiona
con seguir interviniendo porque ve que no es inútil lo que está haciendo. Y un sector de esa ciudadanía activa en las redes se presta y quiere también colaborar activamente en la creación de la propia evidencia científica, desde los datos que va recogiendo con su propia intervención. Permite también la autorregulación de la información. Cuando hacíamos la encuesta y les presentábamos en la propia encuesta las evidencias, bueno, es ya limitada la capacidad que tenían y el tiempo para poder consultar. Aquí permite que el ciudadano o la ciudadana que está interviniendo en las redes sociales tiene la posibilidad de solo ver lo que hemos puesto de evidencia científica, lo que otros y otras le han puesto. Pero tiene la posibilidad de pinchar y decir, no, pero es que aquí te lo explican, esa evidencia científica, en tu propia lengua, en sencillo. Y puede ir ahí si quiere, y si no, no hace falta, ya se fía. O no se fía, pero puede ir. El hecho de que pueda ir, aunque no vaya, ya le da más confianza. Pero si entra ahí y todavía quiere más, desde ahí se le linka al artículo científico en la revista científica de la que ha salido ese contenido. Por supuesto, poca ciudadanía todavía hace todo ese proceso, pero solo saber que ese proceso existe ya le da más confianza y provoca más cambio de sus propias actitudes. Otra ventaja es la transferibilidad y, por tanto, la refutación. Creemos que una determinada evidencia es muy eficaz para superar ese odio hacia un grupo humano concreto porque lo hemos hecho en un sitio. Pero en otro sitio, o en otro momento, o en otro público, esa evidencia no funciona. Por lo tanto, se refuta la universalidad del impacto de esa evidencia. Y hay que ver en qué contextos funciona y en qué contextos no logra el objetivo correspondiente. Y lo más importante de todo, que resume todo lo anterior, interviene desde el lenguaje de la ética y también desde el lenguaje del deseo. En otras palabras, si ante un comportamiento, por ejemplo, en zonas de marcha y los comentarios en internet, se les dice, es que eso que habéis hecho de reíros o de agredir verbalmente o como sea a ese grupo, eso es sexismo, desde el lenguaje de la ética. Bueno, tiene un efecto. Tiene más efecto si no les decimos eso es sexismo, les decimos, la gente piensa que eso es sexismo. Eso tiene más efecto. Ya estamos en el AP estándar, la gente interviene. Pero el efecto se multiplica, pero por infinito, cuando no apelamos solo a la ética, sino también al deseo. Y les decimos, mira, lo que hemos visto de reacción. Quienes están en esos ambientes de marcha, en un 80% no les resulta nada atractivo, todo lo contrario que nace eso. Eso provoca mucha más modificación de la conducta que en los dos casos anteriores, y desde las redes se puede hacer muy bien esta operación. Cuando digo le referimos a donde se lo explica bien, por ejemplo, a plataformas como esta, que también se ha creado desde el Programa de Investigación Científica Europeo, que en temas, por ejemplo, de género te clarifica lo que es evidencia de lo que es bulo y lo que es evidencia de impacto social. Ahí lo tienen explicadito, en los idiomas que quieran. Y de ahí, si quieren, van a los artículos científicos correspondientes. Y eso es muy importante porque, como vemos en las redes sociales, por ejemplo, respecto del COVID, en Twitter hay muchos más bulos que, por ejemplo, en la Weibo, en el Twitter chino. Pero dentro del Twitter occidental, si lo queremos llamar así, hay más tweets con bulos que con evidencias, pero tienen muchos más retweets las evidencias que los bulos. ¿Por qué? Porque hay un sector de la ciudadanía activa que ante tanto bulo lo que hace es retuitear y difundir aquellos pocos tweets que realmente plantean evidencias y no bulos. Ese es el sector de la ciudadanía al que nos interesa darle las evidencias científicas para que intervenga con mayor eficacia y vaya creciendo. Y así lograr desglamorizar el discurso del odio. Quitar aquello de, sí, este es muy malo, pero es muy divertido, ¿cómo se mete con no sé quién? Quitar ese glamour
y hacer una actitud up estándar que incida directamente en el lenguaje de la ética y en el lenguaje del deseo. Y en estos momentos llego justo al minuto 15 y siempre soy muy puntual. Muchas gracias. Oye, muchísimas gracias, Ramón. De verdad que por tu puntualidad, por tu intervención, justo on time. Pues ahora vamos a leer un poco los comentarios y las preguntas que tengan a bien hacer los participantes a través del chat para que puedas abordarlas, ¿vale? Vamos a ver. Les recuerdo que todas las preguntas, comentarios que quieran hacerle a Ramón, por favor, escríbanlos en el chat a preguntas. A ver, nos dicen por aquí. Muy interesante, Ramón. Nos dices que por una parte necesitamos analizar el discurso de odio usando la ciencia, pero que tenemos que aproximarnos a las personas que emiten discurso de odio a través del deseo. ¿Podrías comentarnos un poco, por favor, Ramón? Gracias. Pues sí. El lenguaje de la ética hoy en día reúne en el discurso oficial que hacemos, ¿no?, un gran consenso. Estamos básicamente de acuerdo en que hay que comportarse de una determinada manera que coincide con esos valores, ¿no?, correspondientes. Pero después de hablar muy bien de la inmigración o de un grupo, de una opción sexual concreta, nos ponemos a hacer chistes, digamos, denigratorios para eso, y lo consideramos muchas veces divertido, ¿no? Es decir, que el lenguaje de la ética va por un lado y el lenguaje del deseo va completamente por otro, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer, y es fácil comparado con otros ámbitos, interviniendo en las redes sociales, es cambiar ese lenguaje del deseo, que no resulte divertido hacer chistes denigratorios sobre un grupo humano concreto, ¿no? Y para eso lo que tenemos que lograr es que el grupo de iguales de esa persona o esas personas que consideran eso divertido, no solo no lo considere divertido y no solo lo considere malo desde un punto de vista de la ética, sino que le dé asco que no lo considere divertido, ¿no? Esa es la clave. Y es por lo que intervenimos tanto en estos momentos en las redes sociales, porque es la mejor forma de cambiar ese lenguaje del deseo. Muchas gracias, Ramón. Otra pregunta, nos dicen, ¿cómo podemos llegar a esas personas que nos interesa que tengan esas evidencias científicas? Esto es lo que en aplicación del derecho humano número 27, el derecho de toda persona a la ciencia y a los beneficios que de ella se derivan, la Comisión Europea nos ha pedido. Nos dijo, cuando nos contrató, nos dijo, mira, siempre llegamos a la misma gente. Hay que llegar a la gente a la que no llegamos nunca, los traditional non-participants. Y precisamente las redes sociales han sido una forma muy eficaz de llegar a esa gente que pasa de ciencia y que pasa de lo que haga la Comisión Europea y pasa de lo que hagan los gobiernos, ¿no?, que están en otro mundo, están hablando de eso, de cómo se han divertido el sábado en el ambiente de marcha, o están hablando de cómo se han reído de un compañero de su universidad. Entonces, a esos es a los que llegamos. ¿Cómo llegamos? ¿Los científicos y científicas o los profesionales? No. Los científicos, científicas y profesionales proveemos de evidencias científicas a compañeros y compañeras suyas, gente de su misma edad y de sus mismos ambientes, que están queriendo intervenir y en algunos casos interviniendo en contra de ello, en contra de los comportamientos racistas, sexistas, etcétera, o de odio de cualquier otro tipo de ellos. Y les proveemos las evidencias científicas desde las cuales su intervención resulta más eficaz. Y esto es lo que nos ha puesto como requisito, digamos, la Comisión Europea. Por eso esas plataformas como la que he enseñado de género que estamos creando, son plataformas para acercar esas evidencias en un lenguaje sencillo a toda esa gente que en principio pasa de ciencia.
Muy bien, gracias, Ramón. Oye, muchos mensajes de felicitaciones por tu intervención, magnífica exposición. Y bueno, nos dicen acá, por favor, querría saber si las administraciones públicas pueden contribuir a desamurizar el discurso de odio. Gracias. Yo no creo que no solo pueden, sino que creo que la Comisión Europea y los gobiernos europeos lo están haciendo y que están, desde luego en la Comisión Europea hay una preocupación enorme por el crecimiento del discurso del odio y realizar acciones al respecto. Ahora bien, hemos de ser conscientes que la administración sola no puede, que necesitamos movilizar a la sociedad civil, por eso intervenimos en las redes sociales. Lo que se trata es de lograr el bystander intervention o la bystander intervention, que lo consideremos una obligación de cada ciudadano o cada ciudadana. Por eso, por ejemplo, creamos clubs de valientes, violencia cero en los centros educativos. Chicos y chicas que desde los 10-12 años intervienen ya en las redes para defender y hacer escudo a cualquiera que pueda ser agredido o agredida. La idea de que desde arriba y desde la administración nos vengan las soluciones no puede ser. Nos tenemos que movilizar también en colaboración con ellas. Muy bien, gracias, Ramón. Nos dice, ¿podría explicar un poco más cómo acceder a estas evidencias? ¿Qué plataformas existen? Bueno, estas plataformas las estamos creando ahora, pero ya existen otras formas de llegar a esas evidencias un poco más complicadas. A ver, en principio es oficialmente en Europa, bueno, y en el mundo ya, considerado evidencia lo que está publicado en las revistas científicas, fundamentalmente de dos bases de datos que son las dominantes. La de Web of Science y la de Scopus. Ahora bien, cualquiera puede ir al Google Scholar, que no es lo mismo, no tiene el mismo nivel, pero es la que hoy se está utilizando y se ve lo que está publicado ahí o no. Pero eso no es lo que estamos creando ahora, es lo que ya existía. Lo que estamos creando es plataformas como la que he enseñado de SAFO. En esa plataforma, cualquier ciudadano o ciudadana puede meter ahí lo que está viviendo. Y eso se contrasta con las evidencias científicas que tenemos. Cualquier ciudadano incluso puede meter algo que pueda ser racista, pero ahí lo contrastamos con las evidencias y entonces cambia. Pueden meter, pues yo creo que los inmigrantes están llevando todas las ayudas. Lo puede poner, pero ahí le ponemos la evidencia científica de que eso no es así. Y entonces ese ciudadano o ciudadana cambia. Y eso es lo que logran esas plataformas. Pero eso es lo nuevo, estamos en el proceso de creación de eso. Ahora, esas plataformas están conectadas con las redes sociales. Lo que sale en esa plataforma aparece en Instagram, aparece en los grupos de Reddit, aparece en Facebook, de tal forma que llega a sectores que en principio no les interesa venir a la plataforma, pero que están interviniendo sobre sus temas diarios, por ejemplo ahora que viene el 8 de marzo, y se encuentran allí con esas evidencias. Muchas gracias, Ramón. Oye, el chat está desbordado, que lo sepas. Muchísimas preguntas y mensajes de felicitaciones y agradecimientos por tu intervención. Bueno, por tema de tiempo no podremos abordarlo todo, pero te sigo comentando. Mira, tenemos otra pregunta. Dice, buenas tardes, me gustaría saber si hay datos sobre los que decía que se comparten más las evidencias que los bulos. ¿Podemos saber porcentajes o cifras de esta diferencia? Bueno, a ver, no tenemos todavía una relación global. Lo hemos hecho con muestras concretas de determinados días, por determinados temas. Pero no lo he explicado del todo bien. No hay más evidencias que bulos. Hay más bulos que evidencias. Tanto en el COVID como en los temas de odio. Hay más número de, por ejemplo, en Twitter, que conocéis más número de tweets con bulos que el número de tweets con evidencias. Pero lo interesante es que los tweets con evidencias se retuitean, se replican, para los que no tengáis Twitter, mucho más que los bulos. Por lo tanto, están corriendo más las pocas evidencias que hay que los muchos bulos que hay. ¿Por qué? Porque hay un sector de ciudadanía activa, que es sobre el que estamos incidiendo y haciendo crecer, que se dedica
a retuitear, a replicar, a extender, a difundir aquellos tweets que contienen evidencias. Y eso pasa tanto sobre el COVID como sobre los discursos de odio. Y eso es lo realmente interesante. Esa gente es la que tenemos que usar, bueno, usar en el buen sentido de la palabra, colaborar, para que se vaya extendiendo cada vez más esa actuación y los bulos vayan disminuyendo y vayan teniendo menos credibilidad. Gracias, Ramón. Otra pregunta. ¿Qué relación tiene el tratamiento que propone sobre el discurso de odio en las redes sociales con la libertad de expresión en el sentido sociológico del término? Claro, este es el tema. Hay una gran discusión, ahora no voy a entrar aquí ahora, sobre hasta qué punto pues se permite la libertad de expresión y qué límite ya no es libertad de expresión, sino es en sí discurso de odio. Lo que sí voy a decir es que es una forma en la cual, más que poner límites, en esta forma, no digo que no haya que ponerlos, digo en esta forma que usamos, más que poner límites, lo que hacemos es contrastar ese bulo con las evidencias científicas correspondientes. Por ejemplo, cuando he puesto la plataforma de SAFO, había ahí una evidencia que venía de una afirmación. Alguien había dicho, no, los niños que sufren malos tratos en su familia tienen tendencia a ser maltratadores. Bueno, pues lo pone, tiene libertad de expresión. Entonces se le presentan, y lo podéis ver en la plataforma, se le presentan las revistas científicas con investigaciones que dicen que eso no solo es falso, sino que además crea una revictimización de un niño que está siendo victimizado y se le coloca como futuro maltratador. Entonces, el que puso eso tiene que o presentar unas evidencias de que lo que había dicho era cierto, o reconocer públicamente que se había equivocado en esa opinión. Así es como funcionamos y solucionamos los bulos de odio, los solucionamos con evidencias, el contraste entre las dos cosas. Gracias, Ramón. Mire, más preguntas. Mire, nos preguntan por acá, ¿qué herramienta de análisis recomienda para identificar cuándo algunos términos potencialmente inflamatorios son intencionados o se hacen en un contexto admitido en el que los participantes no se sienten insultados o dañados? Bien, es de los temas más difíciles, ¿no? Pero lo resolvemos con el tema de los actos comunicativos. Actos de habla y los más globales de actos comunicativos. Hay toda una línea de investigación sobre eso que nos sitúa el carácter de un acto, por ejemplo, de hacer una palabra, decir una palabra determinada, en ese contexto. Las investigaciones y publicaciones, que ahora no me da tiempo a resumir, te da las características con las que analizar esa circunstancia. Y por lo tanto hemos entrado ya, no solo miramos los actos de habla como se miraba antes con Austin y otros autores, sino que miramos el acto comunicativo global, el tono, la mirada, el contexto, la relación de poder, y nos permite establecer perfectamente la característica del acto comunicativo que en ese momento se ha producido. De todas formas, el trabajo que ha hecho, y con eso acabo porque veo que es la hora, bueno, a no ser que haya alguna pregunta más que tú creas que... Tenemos muchísimas preguntas, Ramón. Ahora, sí comentarle a todos los participantes que, por supuesto, no podremos responderlas, Ramón no podrá responderlas todas por cuestiones de agenda, pero en la web del Overaccess vamos a colgar un documento de preguntas frecuentes donde, bueno, abordaremos todo esto luego con la ayuda de Ramón, ¿no? Podemos colgarlo allí. Ahora, tengo otra pregunta, Ramón. Nos dicen por acá, ¿cómo se puede frenar el discurso de odio dentro de las instituciones? Inmunidad política dentro de las instituciones, dicen entre comillas. Bueno, no es mi campo de expertise. Yo soy un científico y estoy en la ciencia y creo que ahí hay que hacer otro tipo de intervenciones políticas, que hay gente mucho más experta que yo. De las palabras, quería acabar diciendo que este equipo de trabajo ha hecho un trabajo excelente sobre las palabras que se tratan un poco de establecer. Sobre el resto de preguntas, de verdad que me da mucha pena no poder responder ahora, pero es la hora y conviene que seamos puntuales, pero me comprometo a, si me las envían, responderlas todas por escrito. A ver, Ramón, tenemos... Soy de Bilbao y allí decimos que la palabra de todo buen bilbaíno es un contrato.
Perdona, pero podemos dar 2 preguntas más, si no te importa. Sí, perfecto. Sí, vale, muy bien. Bueno, a ver, nos dicen acá, súper interesante, muchas gracias, Ramón. Oye, ¿podría profundizar en la última idea de desarrollo después del concepto de glamurizar el discurso de odio? No fui capaz de captar el concepto siguiente que desarrolló. Gracias. Bueno, supongo que muchos de vosotros y vosotras estáis en grupos de WhatsApp de amigos. A veces son amigos y amigas que tienen unos valores muy claros y que son compartidos. Y sin embargo, de repente aparecen chistes machistas, chistes racistas. ¿Y cómo reaccionamos ante eso? ¿Por qué? Porque eso está muy analizado desde hace muchísimos años, ¿no? Pues hay una socialización previa que ha resultado divertido, no sé qué, y parece que no nos atrevemos a enfrentarnos a eso, ¿no? Entonces se dota de glamour, simplemente en los ambientes de marchas nocturnas. Alguien que se empiece el chuleta típico, ¿no? Que se ríe de los inmigrantes, ¿no? Se ríe de los homosexuales, se ríe de los trans, se ríe de las trans, se ríe, ¿no? Pues tiene cierto glamour, parece incluso valiente, ¿verdad? Tiene cierto... Eso es lo que hay que quitar. Hay que demostrar que es cobarde, como hacemos en el Club de Valientes, violencia cero. Y hay que quitarle ese glamour, esa idea de, uy, que no, pues no, todo lo contrario. Y esto es lo que hacemos con la intervención en las redes sociales. Gracias, Ramón. Bueno, un poco por esa línea nos preguntan, ¿cómo ves el papel de los jóvenes en esta cuestión de hacer discurso on standard, más allá de los escolares que forman parte de los clubs de valientes? Bueno, los jóvenes tienen un discurso coercitivo en estos momentos feroz. Se habla mucho de las series, de las películas, pero las redes sociales también, ¿no? Son empujados, presionados, coaccionados y coaccionadas a tener comportamientos que en principio no pensaban tener, pero que son muy desprestigiados y desprestigiadas, digamos, si no los tienen, ¿no? Entonces están realmente viviendo una época muy dura y de muchísima coacción de ese discurso coercitivo, ¿no? Entonces, claro, lo que tenemos que hacer es ayudarles bueno, desde la ciencia con evidencias, ayudarles a liberarse de esa coacción, a rechazar ese discurso coercitivo. Y para eso tenemos que demostrarles, porque ya hay evidencias suficientes de eso, que no siguiendo a la manada, llevarán vidas mucho mejores, mucho más excitantes, sexualmente también, mucho más atractivas y con mucha mejor salud. Gracias, Ramón. Y la última pregunta por ahora para cerrar, ¿no? Nos dicen, desde Cámara Cívica estamos desarrollando un proyecto similar al Club de Valientes. ¿Cómo podríamos seguir tejiendo redes entre estas iniciativas para llegar a cada vez más gente? Muy buena idea. Eso es lo que se trata de hacer. Funcionar en red también. Clubs de valientes de diferentes ámbitos, de diferentes edades, etcétera. No hacer una organización, como diríamos antiguamente, vamos a crear una asociación. No. Conectarnos en redes, a través de las redes, de una forma muy libre y transmitiéndonos no solo nuestro apoyo, sino transmitiéndonos también las ideas que nos están funcionando y las que no nos están funcionando tanto. Pues muchísimas gracias, Ramón. De verdad, un privilegio tenerte hoy con nosotros esta tarde. De verdad, muchísimas gracias por todo. Bueno, y súper interesante todo lo que nos ha aportado hoy. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros y vosotras por la maravilla que estáis haciendo. Ahora bien, a continuación, tengo el gusto de presentarle a Elena Devoto de la Universidad de Barcelona, quien nos hablará sobre las consideraciones sobre el protocolo y sistema de indicadores para la detección del discurso de odio en las redes sociales. Elena, cuando quieras. Sí, gracias, Tomás. Voy a compartir. Muy bien. A ver. ¿Sí? ¿Se ve? Ahora sí. ¿Sí? Vale. Vale, perfecto.
Bueno, entonces, bueno, después de todo este debate tan intenso que nos ha precedido, que me ha precedido ahora, entramos ahora con más esperanza y queda, por tanto, explicar todo el trabajo que hemos estado desarrollando desde el consorcio de Overaxe en relación a un algoritmo, una herramienta que permite esta detección del discurso de odio en la red, concretamente en Twitter. ¿Sí? Es un proyecto que pone, ¿no?, este primer pie también con voluntad a poder extenderse más adelante. Bueno, el propósito, como también Caroline anunciaba al inicio, uno de los productos, uno de los propósitos ha sido cómo monitorizamos este discurso, identificamos este discurso de odio en las redes, y con ello, pues evidentemente se ha creado todo un protocolo, sistema de indicadores, etcétera, para detectar este discurso de odio. Pero nunca la voluntad ha sido en el proyecto por parte de todo el equipo quedarnos únicamente en un diagnóstico, ¿sí? Es decir, en ver cuál es la situación, el ambiente sobre el discurso de odio hacia determinados colectivos, sino que esta herramienta, esta detección, ¿no?, del discurso de odio en determinados momentos o ver un periodo de tiempo, pretende también ofrecer orientaciones como Ramón Flecha nos estaba planteando al inicio en su exposición, para hacer crecer, ¿no?, a todo esta ciudadanía que tiene ganas de intervenir y de revertir este discurso de odio a través de la difusión de evidencias científicas. Pues en este caso, evidentemente, la voluntad siempre del proyecto ha sido ofrecer esas orientaciones para la contranarrativa, para poder revertir este discurso de odio. Ahora bien, hay que tener en cuenta que tal como todo buen trabajo científico empieza, pues se inicia a través de la revisión de la literatura científica, es decir, ¿qué sabemos actualmente de discurso de odio en la red? ¿Qué nos está diciendo la comunidad científica sobre inteligencia artificial, detección automática de discurso de odio? Esta revisión, previa tanto de herramientas como de literatura científica, nos señalan que existen importantes dificultades para identificar y clasificar de forma automática el discurso de red. Por tanto, la herramienta que también nuestro proyecto va finalmente, a partir de abril, pues de ser pública y va a estar al alcance de organizaciones, de instituciones, de administración, incluso de ciudadanía, va a tener unas limitaciones, porque a día de hoy la inteligencia artificial, desgraciadamente, todavía no puede captar, en un discurso de odio, no puede captar matices, no puede captar chistes, no puede captar correctamente el contexto en el que se está dando, etcétera, etcétera, ¿sí? Esta sutileza lo va a poder realizar una persona, ¿sí? el ser humano todavía. Pero tiene una ventaja el algoritmo y la herramienta que surge de este algoritmo, y es que nos permite una muy buena aproximación de la realidad existente, ¿sí? O sea, puede moverse con un gran número de tweets, que eso ahí sí, el ser humano, la persona, todavía pues no tiene esa capacidad. Por tanto, se presenta con unas limitaciones, pero evidentemente con unas enormes ventajas, ¿sí? Pero es que además las limitaciones que va a tener es que el discurso de odio, que se mueve muy rápido, que cambia rápido, pues va a necesitar el algoritmo una cierta actualización para no quedar obsoleto. Pero a pesar de eso,
vuelvo a repetir, nos da una buena aproximación. ¿Cuál es el segundo paso que para elaborar esta herramienta que presentaremos a continuación? Como también planteaba Ramón Flech al inicio, se han definido en un primer lugar, en un primer momento, después de la revisión de la literatura científica y de las herramientas, un listado de palabras que denotan odio o que tiendan a denotar odio, ¿no? Esto ha sido uno de los mecanismos que en las diferentes herramientas que hay a nivel internacional se están utilizando más para poder alimentar, para poder entrenar a este algoritmo, ¿sí? Y para captar tweets y alimentarlo. Nosotros, como estuvimos trabajando, primero hicimos una revisión de bancos de palabras existentes, luego lo sometimos a un intenso debate en un grupo de discusión de expertos, de colectivos, de distintos colectivos vulnerables, cruzamos con variables de género, etcétera, etcétera, ¿sí? La cual permitió una mejor definición de estos bancos de palabras. Evidentemente, se enriqueció con el análisis cuantitativo de perfiles racistas que permitió incorporar pues, nuevas palabras, ¿sí? Así como análisis cualitativo de estos tweets. Por tanto, la herramienta presenta dos fases internamente, ¿sí? Hay una parte que es la captura de estos tweets y una segunda que es el análisis de los tweets, ¿no? Para capturarlo establecimos 3 estrategias. Una en relación a lo que sería el conocido trending topics, los temas más importantes que en ese momento se estén dando, ¿sí? Por otro lado, hay otras 2 estrategias llamadas top-down. Una en relación a colectivos específicos, que en nuestro proyecto al RECO se refiere a colectivos que sufren o bien xenofobia, racismo, antisemitismo, islamofobia y gitanofobia, cruzando y teniendo en cuenta todo lo que es la perspectiva de género, porque partimos del punto que cruzar una variable cultural o intercultural con la variable de género puede incrementar pues este discurso de odio, ¿de acuerdo? Y por otro lado, la tercera estrategia sería por temas de interés concreto. Por ejemplo, se dieron en el 2017 los atentados terroristas en Barcelona y en Cambrils. Podemos buscar en ese momento concreto, ¿no? Qué está sucediendo, ¿sí? Es un tema de interés, ¿sí? No sé si me explico. Como decía, estos son los colectivos. Bien, entonces, una vez captado estos tweets por el algoritmo a través de estas estrategias, que evidentemente priorizamos pues, que fuera por los colectivos específicos, ¿sí? Se analizan los datos. Hay una parte que es cuantitativa y otra parte cualitativa. Primero, evidentemente, necesitamos, y en estos momentos la herramienta se encuentra en una fase que está acabando este trabajo cualitativo, donde un número importante de lo que se ha llamado en el proyecto los Trusted Flyers, quiere decir miembros de distintas entidades sociales que han leído centenares de miles de tweets y que de forma manualmente han etiquetado estos tweets a través de un documento con unas pautas para poder clasificarlos, donde nos basamos en las definiciones y acuerdos internacionales de qué es antisemitismo, qué es islamofobia, qué es gitanofobia, qué es racismo, etcétera, etcétera, y a través de lo que son que analiza el proyecto, las intensidades que estamos analizando del discurso de odio, ¿sí?
que en este caso, como pueden ver, se refieren a discurso de odio, entendido, aquí diferenciamos entre odio extremo, aquel que puede llevar, puede invitar a la violencia, a la acción violenta, ¿sí?, hacia determinados colectivos, odio ofensivo, ¿de acuerdo?, que pues referido, como bien indica la categoría, a realizar una ofensa, una discriminación, una exclusión hacia determinados colectivos, mensajes que pueden ser neutros, ¿no?, es decir, simplemente pueden explicitar pues, es el año chino, ¿sí? Por ejemplo, sería un mensaje neutro, ¿no? O lo que es muy interesante, que ahí es donde el proyecto quiere incidir y tener cierto impacto, es en este discurso upstander. También captar estos tweets upstander y poder incrementar su impacto. Hecho este trabajo cualitativo, este inmenso trabajo de los Trusted Flaggers, de estas entidades sociales expertas en la monitorización del discurso de odio en la red y en línea, aquí es cuando obtenemos un dataset, es decir, un gran volumen de tweets categorizados, y allí es cuando nos permite entrenar el algoritmo, que es lo que desarrollaremos a lo largo de este marzo, ¿sí? Se entrenará el algoritmo y de forma automática podrá directamente captar los tweets y clasificarlos en si son de odio, no odio y en qué intensidad, ¿sí? Espero me haya podido explicar. Esto ha tenido varias fases, está siendo un trabajo muy importante que ha implicado muchísimas personas, muchísimas entidades sociales, como también Carolina anunciaba también al inicio del seminario hoy. Aquí son los nombres de las entidades que han participado y además, ¿no?, además de estas, la plataforma Quetanet, Cibervoluntarios, Racismo, Fundea, Alfanar, Ecosesur. También están los estudiantes en prácticas de Overaxe, que han jugado al final un papel de, entre comillas, de jueces para poder, en aquellos tweets captados, etiquetados y donde no ha habido acuerdo entre los Trusted Flaggers, hay una tercera mirada de estos estudiantes de Overaxe, por tanto muy agradecidos por este trabajo que están realizando realmente, para poder realmente darle robustez al etiquetaje. Quiere decir que los tweets que van a entrenar el algoritmo han sido mirados en esta segunda fase. Perdón, en la primera fase ha habido siete grupos que miraban y analizaban y etiquetaban tweets. En una segunda fase más amplia, que ha durado unos 6 meses, 3 grupos han mirado los tweets. Por tanto, todos los tweets que han entrenado o van a entrenar, perdón, el algoritmo han sido etiquetados y ha habido coincidencia como mínimo por 2 personas. Hubo un momento que tomamos una decisión metodológica, científica, que era queremos más tweets, pero con menos robustez, con menos seguridad del etiquetaje que tendrán, o queremos menos tweets, pero más robustos. Y evidentemente optamos por esta segunda opción. Evidentemente, gracias a que lo han podido mirar y etiquetar tantas personas, pues se han ido a partir desde noviembre, diciembre, se han ido corrigiendo pues algunos desbalanceos en cuanto a, pues había más tweets etiquetados sobre racismo que, por ejemplo, sobre islamofobia, con lo cual había que balancearlo, o incluso se han detectado errores en el etiquetaje de tweets que estaban siendo etiquetados como
upstander y que eran de discurso de odio, con lo cual había que introducir estas correcciones que nos ha llevado estos 2 últimos meses no previstos, pero que nos ha permitido estos 2 meses, y también gracias a la tarea de los estudiantes de prácticas de Overaxe, corregir, ¿no? Estas, para no alargarme más, os presento un poquito la herramienta que se refiere, esto es el inicio, a los ingenieros informáticos que hemos tenido que tenemos en el equipo. Han hecho un gran esfuerzo de simplificación para alguien que no somos programadores, poder movernos con facilidad, ¿sí? Entonces, cualquier persona, cuando ya sea pública esta herramienta, pues va a poder, como pueden ver aquí, las comunidades o la discriminación o el discurso de odio al colectivo hacia que va dirigido, por tanto, racismo, xenofobia, antigitanismo, islamofobia y antisemitismo, y las intensidades. Eso quiere decir que a lo mejor yo puedo querer ver únicamente sobre antisemitismo que existe, pero además tengo por fechas, ¿sí? Yo puedo poner en una semana en concreto, en un día concreto, en un mes concreto, sobre antisemitismo o sobre islamofobia únicamente que existe, ¿sí? Esto de momento, esa es la visualización que va a tener, y pues también pueden ver, ¿no?, a la izquierda como hay pues este menú en el que se va a analizar la evolución del discurso de odio a lo largo del tiempo. Yo puedo marcar también las semanas o los meses que quiero estar analizando, o los días, ¿no?, o un día en concreto, sobre qué categorías. Si paso por encima, esto simplemente es un pantallazo, pero si paso por encima, yo puedo ver algunos de los tweets, ¿sí?, en el que, cómo han sido etiquetados, ¿de acuerdo? Lo mismo es pues estas nubes de palabras frecuentes que salen en este discurso de odio. Por otro lado, otra forma de presentar los resultados que tendrá el algoritmo, esta herramienta, será los usuarios que hay detrás del discurso. Nos parecía también interesante qué tipo, ¿no?, qué tipo de tweets, cuántos tweets publica cada usuario y de qué tipo, ¿sí? Y aquí pueden ver un ejemplo, así también como de qué intensidad, ¿sí? Si hay más de upstander o hay más de extremo odio, etc. Otra forma, y es la última, de presentarlo es a través de la repercusión que tiene estos tweets, tanto de favoritos, es decir, cuando tú en un tweet puedes poner, ves un tweet de alguien, puedes poner favorito, puedes retuitearlo, ¿sí? Entonces, en este caso, saldrá estas nubes de tweets en cuanto favoritos y retweets. Que lo mismo que anteriormente, pasando por estas burbujas, ¿no?, podemos ver pues esta burbuja roja, que quiere decir, o esta burbuja verde, que sería el upstander, pues por ejemplo, ¿no?, ver qué ejemplos de tweets existirían, ¿sí? Esta es un poco la visualización que a día de hoy, pues también los Trusted Flaggers, el consorcio, el consejo asesor, ¿no?, hemos recibido muchísimos comentarios para poder mejorar, ¿no?, esta herramienta, que de hecho, aunque el proyecto acabe en abril y la herramienta sea pública, y si se da continuidad en su actualización, evidentemente se puede seguir mejorando con los comentarios de la ciudadanía, ¿sí? Y ya con esto acabo. Sí señalar, de nuevo, recordar que va a tener limitaciones, no es perfecta, entre otras cuestiones, porque el dataset que tenemos, pues desgraciadamente no tenemos esta capacidad como Google o la empresa Twitter, ¿no?, y con lo cual no tenemos un equipo tan inmenso que pueda analizar millones y etiquetar millones de tweets, con lo cual el dataset estamos recalculándolo y balanceándolo para que tenga el mínimo de imperfecciones posibles.
pero bueno, va a tener sus limitaciones y además porque la inteligencia artificial, como decíamos, todavía hoy no alcanza pues, la capacidad de captar estas sutilezas que el ojo humano actualmente sí lo está haciendo, pero nos va a suponer una extraordinaria, puede suponer una extraordinaria herramienta a disposición de universidades o ciudadanía, instituciones, etcétera, para identificar la situación actual que se encuentra el discurso de odio y poder actuar, ¿no?, en este ciberactivismo de forma upstander. Vamos a acompañar, por tanto, la herramienta pues, con toda una serie de orientaciones añadida a toda la exposición magnífica que nos estaba dando Ramón anteriormente, pues evidentemente tener en cuenta en este lenguaje del deseo y de la ética, tener en cuenta qué es más efectivo en desactivación de este discurso de odio. A darle un like, ignorar ese tweet, reaccionar, cómo denunciar, ¿no? Cuáles son la mejor manera en este lenguaje del deseo y de la ética para desactivar, para desacreditar este discurso de odio y para ampliar pues, a toda esta ciudadanía que tiene ganas, ¿no?, de actuar contra el discurso de odio. Y con eso, por tanto, la herramienta todavía no está acabada, pero le falta el último esfuerzo de este último mes que tendrá el Machine Learning y, por tanto, este entrenamiento para en abril, ¿no? Estamos de todo el consorcio con ganas de presentar uno de los productos, no el único, pero uno de los productos del proyecto. Y con eso... Muchísimas gracias, Elena. Muchas gracias. Oye, antes de plantearte las preguntas que nos están haciendo ya por el chat, quería recordarle a todos los participantes que acabo de colgar en el chat el enlace para que puedan rellenar el cuestionario de evaluación de este seminario. Es muy importante para nosotros recibir todas las opiniones de ustedes sobre la calidad, sobre los distintos aspectos del seminario de cara a mejoras a futuro, ¿no? Pues, Elena, te comento un poco lo que nos dicen por el chat. La primera pregunta dice, ¿por qué se dice antisemitismo y no se menciona el antigitanismo? Se dice en su lugar gitanofobia, que no es exactamente lo mismo. Se puede incorporar. Es decir, nosotros nos hemos basado en las definiciones y acuerdos que hay a nivel internacional y que de hecho en la página web de Alreco hay un documento consensuado de protocolos e indicadores con todas estas definiciones consensuadas. De todas maneras, la herramienta está viva y por tanto cualquier aportación, cualquier mejora, estamos enormemente agradecidos de recibirla y de incorporarla. Así que os invitamos a cualquiera que esté participando aquí y a vuestro entorno que nos hagáis llegar todas las mejoras y comentarios posibles. Gracias, Elena. Nos dicen súper interesante, Elena, de verdad, muchas gracias. La herramienta es una pasada a pesar de sus limitaciones. No sé si me he enterado mal y te pregunta, nos interesa llegar siempre al perfil colectivo on the standard. Entiendo que son esenciales para revertir el discurso de odio, pero ¿cómo llegamos a quienes emiten esos discursos de odio ofensivo o extremo? Bueno, un poco es lo que también estaba planteando a Ramón anteriormente, ¿sí? La ventaja de las redes sociales es que llega a colectivos muy diversos. También pues a estos haters, ¿sí? A estos y estas haters, ¿de acuerdo? Entonces, la red social va a permitir llegar y que llegue esta información y que llegue estas evidencias científicas y que llegue esta contranarrativa también a los haters, ¿sí? O sea, la red social va a servir para difundir mensaje, discurso de odio, pero también para
contrarrestarlo, ¿sí? Entonces, las ventajas y las desventajas. Gracias, Elena. Otra pregunta. En el caso de la islamofobia, en ocasiones la imagen es fundamental para entender el contexto del discurso de odio. ¿Analiza el algoritmo también las imágenes y las contrasta con los mensajes? No, esta es una línea de futuro, porque evidentemente sabemos que tanto Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, etcétera, y cada vez va a ser más importante, la imagen es fundamental y de nuevo va a ser cada vez más importante. En este primer proyecto se ciñe únicamente al lenguaje, ¿sí? Por tanto, a discurso escrito, ¿sí? Donde también evidentemente ha incluido emoticonos, ha incluido siglas, ha incluido numeración, etcétera, para poder captar y analizar el discurso de odio, pero no la imagen y no la imagen, ¿sí? Pero evidentemente es muy, muy importante eso que se está planteando y de futuro pues nos gustaría y esperamos poder hacerlo. Gracias, Elena. Bueno, vas recibiendo aquí muchos mensajes de felicitaciones, que ha sido muy interesante tu intervención, ¿no? Dice, felicidades por la claridad expositiva y lo interesante que ha sido tu exposición. Te preguntan, mejor dicho, ¿cuál es la arquitectura neuronal o algoritmo que se va a utilizar para entrenar el sistema de detección? Aquí sí que, mira, el otro día estaba el ingeniero informático y yo he de reconocer que he aprendido muchísimo en estos años de proyecto, pero ahí sí que lo siento, yo anoto la pregunta, o de hecho si nos la queréis hacer llegar, yo lo traslado a los ingenieros informáticos y la contestamos o la publicamos incluso para que esté al alcance de todo el mundo. Por aquí cada uno tiene sus limitaciones, yo como el algoritmo, aquí es mi limitación. Gracias, Elena. De hecho, esas preguntas que quedan un poco en el tintero por cuestiones de agenda, repito que vamos a hacer un documento de preguntas frecuentes y colgarlo en la web del Overax. O sea que vamos a responder todo. Bueno, más cosas. Nos dicen por acá, hablo desde un proyecto en el que analizamos y denunciamos la ciberislamofobia desde la Asociación Marroquí para la Integración de los Inmigrantes. Estaremos felices de poder utilizar esta herramienta cuando sea pública. Muchas gracias. ¿Cómo se hace para acceder a la herramienta? La pregunta. Sí, de momento no es pública, entre otras cosas porque de momento todavía la fase de entrenamiento del algoritmo va a ser ahora en marzo, con lo cual de momento está la herramienta en este estado beta está analizando de forma asincrónica, es decir, se ha captado tweets, se está etiquetando y con esto tenemos la visualización que yo he podido mostraros con algunos pantallazos, ¿sí? Pero a partir de abril va a ser pública, ¿sí? Ya estará entrenada y va a ser pública. Aquí en el consorcio acabaremos también de acordar cómo le damos difusión, publicidad y acceso, pues evidentemente queremos que tenga el máximo uso posible por parte de administración, por instituciones diversas, tercer sector, y que nos ayudéis a mejorarla, obviamente, vuelvo a repetirlo. Gracias, Elena, muchas gracias. Nos dicen por acá, muy interesante. ¿Se tiene alguna idea de la precisión de la herramienta? Es decir, porcentaje de falsos positivos y falsos negativos con respecto al total de aciertos. Sí, esto sí, porque eso lo hemos hablado en varias ocasiones con el ingeniero informático. No puedo darte los datos. Yo esta también pregunta, esta me la anoto. Y como decía Tomás, la publicaremos en las preguntas frecuentes. Sí. Y el mismo participante dice, nos pregunta también, ¿se tiene en mente analizar otro tipo de redes como Facebook, Instagram? En estos momentos, la herramienta actual, no, ¿sí? No quiero decir que en el futuro, de nuevo, nos animemos porque son redes muy, muy importantes para
analizar, tanto a nivel del discurso, el escrito, como la imagen. Claro que sí, sí. Muy buena idea. Y bueno, ya por último, la última pregunta nos dicen, ¿será posible realizar análisis con el algoritmo e informes con muestras representativas por cada una de las categorías, racismo, xenofobia, antisemitismo, islamofobia, etcétera? Gracias. Sí, efectivamente, esa también es una de las voluntades, ¿no? O los impactos indirectos que queremos que tenga la herramienta, ¿no? A través de... O sea, nosotros solos no vamos a poder abarcar, ¿no?, todos los datos que puede ofrecer la herramienta. La herramienta solo va a dar datos. Y aquí, de nuevo, se requiere que el ojo humano, la inteligencia humana, analice esos datos y cruce los factores y encuentre las explicaciones de por qué esos datos. La herramienta no va a explicar el porqué de esos datos, solo va a dar datos, va a hacer una fotografía. Será responsabilidad nuestra de encontrar las explicaciones y el porqué, ¿sí? Por tanto, cuantos más ojos lo vean, cuantas más instituciones, etcétera, lo estén viendo, seguro que tiene más alcance su impacto. Gracias, Elena. Mira, te voy a comentar, si te parece, un par de preguntas más que acá me dicen. Mira, se ha observado que sea Twitter la red social donde más contenido ofensivo o discriminatorio se vierte. ¿Por qué se eligió esta red social para este trabajo? O sea, ¿por qué fue, digamos, la iniciativa del proyecto fue a través de Twitter en vez de otra red social? Sí, hay una parte, en primer lugar, hay varias redes sociales que son de un gran, ¿no?, de un gran uso, que tienen muchísimos seguidores, y al decidir que nos centrábamos específicamente en el discurso escrito, Twitter, por ejemplo, a diferencia de Instagram, ¿no?, que por ejemplo fundamentalmente es imagen, aunque sí que incorpora texto, pero fundamentalmente es imagen, Instagram o YouTube, escogimos aquella red social, una de las redes sociales donde fundamentalmente era discurso lingüístico, discurso escrito, ¿sí? Pero eso no le quita ni quiere despreciar que las otras redes no sean importantísimas en la difusión tanto de discurso de odio como de contrarrestar este discurso de odio, ¿sí? Pero el motivo fue este, ¿no? Y también porque es un proyecto. Bueno, cuando iniciamos todo el mundo un proyecto tenemos ganas de hacer muchísimas cosas, pero también hay que ser realista de mejor aquello que haces, hacerlo de forma rigurosa, científica, que surja un producto, ¿no?, al final, un resultado realmente útil, ¿no?, que abordar muchísimas cosas sin este grado de rigor o de profundidad. Gracias, Elena. Mira, nos dice, muchas gracias por la presentación. Quisiera preguntarte si la herramienta va a poder buscar los datos a nivel geográfico. Sí, eso es verdad. Disculpad que esto no he explicado. La herramienta solo analiza en español, ¿sí?, en castellano, ¿de acuerdo? Y de hecho el proyecto está circunscrito en lo que es España. ¿Qué nos pasa en las redes sociales y en Twitter en concreto, que es lo que estamos analizando? Hay tweets que están geolocalizados y, por tanto, aquellos que procedían de países hispanohablantes pues han sido eliminados, ¿sí?, porque lo que se estaba analizando era en el caso español, ¿sí? Ahora bien, hay muchísimos tweets, de hecho una gran parte, que no están geolocalizados, ¿sí?, que el usuario decide voluntariamente y expresamente no geolocalizar, con lo cual la herramienta va a captar tweets en español que puede ser que no sean de España, ¿sí? No va a captar en esta ciudad qué tweets está dando, entre otras cosas, por capacidad, pero también por un tema de protección de datos, no tanto que hayamos impuesto nosotros, sino por la normativa de propio Twitter, que tiene algunos criterios muy claros de no publicar perfiles, que es otra cosa que no va a publicar. El algoritmo no va a mostrar el texto del tweet, la fecha,
etcétera, pero no va nunca a señalar y publicar el usuario. La cosa es que luego a nivel individual recoges el texto y lo puedes encontrar quién lo ha dicho, ¿no? E incluso de dónde procede. Pero la normativa de Twitter también restringe el poder visualizar este dato. Muy bien, gracias, Elena. Mira, tengo otra pregunta. Nos dicen, ¿la herramienta detecta también bots? ¿Se sabe cuántos bots puede haber difundiendo discurso de odio? Eso también es otra cosa que me la anoto para preguntar, porque sí que es una cosa que estuvimos analizando y que los ingenieros estuvieron introduciendo modificaciones en el algoritmo para eliminar bot. Sí. Oye, muchísimas gracias, Elena. Por demás es interesante tu presentación. Y nada, recogemos todas estas preguntas para luego, que han quedado en el tintero, igual que por razones de agenda, de tiempo, para luego colgarlas en la web del Overaxe. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Muy bien, pues a continuación le doy la palabra a Nuria Lores, consultora, quien abordará un resumen del contenido de la estrategia compartida Strave. Nuria, Muchas gracias, Tomás, y muchas gracias a los anteriores ponentes y al Overaxe. Un poco mi presentación, que es muy breve, trata todavía dentro del proyecto, pero de dar respuesta a preguntas como la que le han hecho a Elena de cómo se hace para unirse en este proyecto. Es decir, estamos ahora mismo ya en la recta final, como se ha comentado, va a haber una conferencia final del proyecto en la semana del 19 de abril, todavía pendientes de concretar fecha, pero dentro del proyecto hay un documento que estamos elaborando que se llama Estrategias Compartidas. Antes de haceros la pequeña presentación, sí que me gustaría compartiros, que en la página web del Overaxe, que seguro que todas y todos conocéis, dentro del banner de Alreco podréis encontrar el documento de respuestas de preguntas y también en publicaciones se hará la publicación del producto que os estoy diciendo. Pero asimismo, como lo han comentado ya anteriormente Elena y Caroline, el proyecto tiene una página en alrecoresponse.eu, si buscáis Alreco Project saldrá, y aquí también está todo el documento completo que Elena estaba comentando, es decir, hay un documento amplio, unas 80 y tantas páginas, en la que podéis encontrar, es la información de momento, un producto disponible del propio proyecto. Ahora no se carga, se está cargando, pero hay muchísima información de la presentación de lo que ha hecho Elena, y en este apartado, en resultados, también estará colgado las estrategias compartidas. Cuando hablamos de estrategias compartidas, si comparto pantalla mejor, porque no estaba compartiendo pantalla y no lo habéis visto, disculpadme. Vuelvo atrás un momentín, la página web del proyecto Alreco, el documento que os decía de protocolo de indicadores, de toda la parte de que Elena ha hablado. Está un documento completo, de unas 80 y tantas páginas, como os he dicho, donde están todos los puntos que podéis ver, el banco de palabras, etcétera. Y también en la página web del Overaxe veréis en el apartado de Alreco el documento de preguntas y respuestas con todas las preguntas que estamos dejando sin contestar. Si damos paso ya a la presentación, lo que os comentaba de estrategias compartidas, cuando nos referimos a estrategias compartidas es un poco pensar en este momento que estamos del proyecto, a punto de finalizar, y qué es lo que vamos a dar para futuro, sin entrar en el futuro, que el futuro lo va a comentar Carmen. No sé si me pasa el ordenador, o a lo mejor, si no, Tomás, te pido que por favor, ahora pasa. Vale, sí, ya lo tengo, ya va. Hemos hablado claramente a estas alturas del seminario, ya se sabe cuál es el objetivo de este proyecto, que es identificar tempranamente y desincentivar el uso del discurso de odio y ojalá fuera posible reparar los daños. El apartado en el que estamos ahora se trata de ofrecer respuestas coordinadas, es decir, creemos que hay muchísimas iniciativas, como ha surgido en el amplio debate, y algunas otras personas que habéis comentado que también tenéis iniciativas de este tipo. Entonces, lo que estamos intentando hacer ahora, antes del cierre del proyecto, es intentar ofrecer respuestas coordinadas de cara a mejorar esta coordinación entre instituciones, fuerzas de seguridad, operadores jurídicos, sociedad civil, las propias víctimas, los propios colectivos afectados. Intentar ver cómo poder unir esfuerzos. Hemos identificado que hay una serie de agentes clave, como son las administraciones públicas. El primer seminario que hicimos la semana pasada fue dirigida
aparte de estas administraciones públicas, y tenemos otro pendiente de realizarlo con entidades regionales y locales. Organizaciones de la sociedad civil, sois agentes clave en este apartado, las propias víctimas, insisto que queremos darle un papel y el papel que tienen que tener porque son las que más nos pueden ayudar y orientar en este documento de estrategias compartidas. Las plataformas de internet, es necesario involucrarlas, universidades, que también hay varias presentes, y saludo también a los alumnos que están conectados, medios de comunicación, operadores legales, organismos europeos, es decir, estos son los agentes que hemos identificado claves para sumarse a estas estrategias compartidas para combatir el discurso de odio online. Aparte de identificar estos agentes clave, lo que os decía, se trata de no intentar duplicar y bueno, en este momento en el que estamos, es ver qué sinergias podemos hacer con otras iniciativas que ya están. Ahora mismo hay en marcha 3 iniciativas, el acuerdo interinstitucional, que podéis encontrar información en la página web del Overaxe que os he mostrado. Hay un protocolo que se está firmando, está ya firmado en proceso de firma total para combatir el discurso de odio ilegal en línea, también podéis encontrar ahí toda la información. Y, por supuesto, el Foro para la Integración Social de los Inmigrantes. Es decir, estas 3 sinergias, estas 3 iniciativas, tenemos que encontrar la manera de hacer sinergias y en el documento de estrategias compartidas que estará publicado en breve, a lo largo del mes de marzo, que empezamos ya el lunes es marzo, pues estarán próximamente. En ese documento vamos a poder desarrollar un poco, en base a la pregunta de cómo hacer para unirse, por ejemplo, que ha surgido, o qué funciones va a poder tener esta herramienta y qué vamos a poder hacer con ello, cómo formar parte de esas estrategias compartidas, cómo sumarnos a esta iniciativa y, bueno, una pequeña estructura de trabajo para intentar organizarnos, porque, claro, todos participamos ya en muchas redes, en muchas historias y es muy complicado muchas veces coordinarse. Entonces, intentamos que sea algo sencillo, pero que pueda dar continuidad al uso del algoritmo, se socialice su uso y pueda multiplicar esfuerzos en la detección y combate del discurso de odio en línea. Para ello, un ejemplo de cosas que se pueden hacer, el Overaxe ya está realizando un boletín de monitorización del discurso de odio en redes sociales y, bueno, una posible propuesta de experiencia compartida puede ser el realizar alguna labor dentro de monitorización, con el uso del algoritmo, participar en algún apartado, hacer alguna reflexión, es decir, se podrá ver. También el listado de los temas de foros de debate de Alreco lo podéis ver en la página web de Alreco. Se crearon dos foros, uno nacional y otro internacional, y han surgido multitud de temas sobre los que tendremos que tomar parte en las etapas futuras de ya no proyecto, pero sí estrategias compartidas del futuro de este algoritmo y herramienta y protocolo de indicadores que ahora comentará Carmen Girón, cuál será el previsible futuro. Y para finalizar, muy importante, insistimos, en el documento está siendo orientado en evitar duplicidades, es decir, ya hay muchísimas iniciativas, vamos a intentar ser eficientes y eficaces y evitar estas duplicidades, promover el uso del algoritmo. Se ha hecho un esfuerzo ingente y se sigue haciendo ahora en las últimas etapas del proyecto para poner en marcha esta maquinaria, con lo cual, bueno, pues vamos a intentar, como ha dicho Elena, mejorarlo, contribuir entre todos y todas a pensar cómo se puede mejorar y, por supuesto, ya tendrá más trayectoria, irá siendo cada vez más afinado y de ahí en este punto os hablará Carmen de la sostenibilidad postproyecto en la siguiente presentación. Destacar y rescatar el papel esencial de los agentes clave, es decir, el algoritmo por sí solo no funciona, necesitamos personas detrás que revisen, que lo muevan, que lo analicen, etcétera, entonces que lo pongan en cuestionamiento y que lo vayamos mejorando poco a poco, con lo cual, una vez más, mencionar ese papel esencial de los agentes clave. Por supuesto, el proyecto tiene una dimensión europea, es un proyecto europeo y a su vez estamos estableciendo sinergias con otras iniciativas europeas. De hecho, el próximo 9 de marzo hay un seminario como este, pero internacional, dirigido pues, a entidades y a estamentos clave de la Unión Europea, universidades internacionales, a diferentes direcciones generales dentro de la propia Unión Europea, la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Es decir, estamos intentando sumar a diferentes agentes para que este proyecto pues, bueno, tenga una dimensión también europea y que pueda, aunque sea un algoritmo de búsqueda en español, pues pueda sumarse o a lo mejor replicarse en otros idiomas. Y por último, estamos varias universidades aquí presentes, yo también me sumo a la comunidad universitaria y sabemos todos que lo importante es la transferibilidad del conocimiento, es decir, hemos hecho un proyecto no solo de investigación, iniciando con unas buenas prácticas, sino también de aplicabilidad y ahora nos toca el gran reto de poder hacer la transferibilidad del conocimiento. Yo sin más, si queréis alguna pregunta, entiendo que esta parte es más sencillo y que a lo mejor no hay preguntas. Y sin más, Tomás, pues o seguimos o lo que tú me digas. Si quiere Nuria, le damos la palabra a Carmen y al finalizar, Carmen,
hacemos una juntamos, ronda de preguntas. Muy bien. Perfecto, Muchas muchísimas gracias, Nuria. Muchas gracias. Gracias. Pues ahora, a continuación, presento a Carmen Girón, que es consejera técnica del OVERACSE, y, bueno, como decía Nuria, y nos hablará de la sostenibilidad del proyecto a futuro. Carmen, cuando quieras. Sí, muy bien. Sí. Buenas tardes. Y Te pongo la muchas gracias. presentación, ¿sí? Sí, por favor. Muy bien. Adelante. Muy bien. Yo les voy a introducir brevemente lo que es la sostenibilidad en el futuro del proyecto Alreco. Como se ha comentado por los ponentes, principalmente por Caroline, por Nuria, pero también por Lena, realmente el valor añadido que tiene este proyecto es la aplicación práctica, y es lo que buscamos, de los resultados generados en el mismo proyecto. Básicamente la utilización del algoritmo es el producto estrella en el cual convergen pues, todos los productos documentales que sirven de apoyo y que les ha señalado Nuria, tanto el protocolo como las estrategias y luego pues otros elementos de acompañamiento como la nota conceptual y el trabajo generado por el grupo asesor. Para nosotros es muy importante, como también se ha indicado previamente, la transferencia de conocimiento y las sinergias que se pueden producir en el marco del proyecto. Este proyecto efectivamente es un proyecto europeo, aunque todos los socios somos españoles, pero digamos que una de las cuestiones que más valoraba también la Comisión Europea es precisamente que constituye una punta de lanza de proyectos europeos que se están generando ulteriormente a este proyecto europeo Alreco, por la necesidad que tiene la Comisión Europea de prevenir y de combatir el discurso de odio, como muy bien ha indicado el catedrático Ramón Flecha. Sí, por favor, Tomás, ¿puedes pasar a la siguiente slide? Los medios que tenemos o que hemos analizado para dar continuidad a los resultados del proyecto Alreco, por un lado, necesariamente pasan por socializar el uso del algoritmo, pues a través de las organizaciones de la sociedad civil, la comunidad académica, medios y plataformas de comunicación, como parte de su actividad y también como un elemento, un instrumento de apoyo a su actividad concreta. Piensen que como está categorizado en distintos ámbitos, pues racismo, xenofobia, antisemitismo, islamofobia y antigitanismo, pues si cada asociación o cada organización tiene, vamos a decir, una especialización concreta, este algoritmo puede constituir un instrumento más de apoyo para esa labor de monitorización del discurso de odio. Entonces, para el OVERACSE y para el consorcio, pues es realmente un tema bastante importante, porque quiere decir que va a ser utilizado por especialistas en el ámbito concreto de que se determine. De ahí que, por ejemplo, los análisis, los informes, es decir, los resultados, la lectura de esos datos y de esa monitorización, pues va a resultar especialmente interesante y como un elemento de apoyo para poder luego pues trasladarlo a un ámbito decisorio, ¿no? El tema de estrategias compartidas lo ha citado Nuria y lo ha comentado. Para nosotros el documento, que es además un producto del propio proyecto Alreco, sirve para sentar las bases de acciones comunes. El abanico que se extiende y dentro de lo que son las estrategias compartidas es amplio, desde el punto de vista interadministrativo, con el protocolo que existe de relaciones interinstitucionales, el protocolo que se va a firmar en las próximas semanas, o que se va a lanzar, porque ya de hecho está en firma, el protocolo para combatir el discurso de odio ilegal online,
pero luego también el Foro Social de la Integración de los Inmigrantes. Es decir, que desde el punto de vista institucional, pero también en alianza público-privada con todas las organizaciones de la sociedad civil, digamos que es el marco de referencia. Ahora bien, a partir de ahí, pues hay que establecer, y eso es una actividad que habrá que irse haciendo poco a poco. En el documento recoge ese marco de referencias desde el punto de vista, vamos a decir, como modelo teórico, pero luego, lógicamente, entre todos, pues habremos de ponerlo en práctica. Sí, si puedes, por favor, Tomás, pasar a la siguiente slide. Nosotros nos hemos planteado desde el punto de vista, para ser eminentemente prácticos, un cronograma de base a corto, medio y largo plazo. A corto plazo, pues les invitamos a que nos puedan enviar un email con su manifestación de interés en participar en este proceso de sostenibilidad del proyecto a futuro, que nos envíen un correo en el que manifiesten interés en poder utilizar el algoritmo. A nuestro correo genérico, que es overaxe@inclusion.gov.es, y esto nos va a dar también como una ayuda para mantener una relación sostenida también en el tiempo, permanente, con lo que podríamos denominar crear la comunidad al RECO, ¿no? Es decir, piensen que es una actividad que vamos a desarrollar todos de manera conjunta. A medio plazo hemos calculado de septiembre a diciembre de este año. Se les facilitará información por parte del consorcio y de Overaxe de cómo usar el algoritmo y otras acciones posibles en el marco de acuerdos de colaboración. Como bien ha comentado Caroline al inicio del seminario, lógicamente, pues digamos que este proceso de colaboración pues tiene que asentarse sobre bases documentales, y entonces estamos trabajando en lo que es ese convenio de colaboración. Es verdad que el proyecto concluye en el mes de abril y, como muy bien ha explicado Lena, pues será público, pero bueno, pues nos hemos dado ese margen de tiempo hasta diciembre de este año para poder facilitarles, digamos, un poco los parámetros sobre los que nos hemos de mover para que sea fructífero para el ámbito público y el ámbito privado la utilización del algoritmo. Y a largo plazo, en el 2022, pues nos estamos planteando la celebración de un seminario para presentar las informaciones sobre acciones comunes llevadas a cabo entre todos los actores durante el transcurso de ese año 2022, y para ver también cuáles han sido los resultados durante ese año en curso, y sobre todo también para la programación de acciones renovadas. Queremos manifestarles, por supuesto, el agradecimiento ya solo por su presencia y participación en el seminario de esta tarde, y luego también de manera anticipada por las muestras de interés que ya nos han comunicado en alguna medida, y las que puedan seguir llegando. Y sobre todo porque, como se ha explicado muy bien por parte de los ponentes previamente, realmente es una labor conjunta, es un trabajo en equipo entre todos, y es importante y es relevante tener su feedback en este sentido. Entonces, nosotros, a través del correo que les hemos comentado anteriormente, pues nos pueden hacer llegar, por supuesto, su manifestación de interés, pero cualquier sugerencia, observación y consulta. Y, por supuesto, pues ahora mismo también estamos pendientes de cualquier cuestión que nos puedan plantear al respecto. Gracias. Oye, muchísimas gracias, Carmen. Pues si les parece bien, vamos a abrir una ronda de preguntas que ya por el chat nos están escribiendo con varias cuestiones. Bueno, la primera, vamos a poner a Nuria acá. Bueno, Carmen, nos dicen por acá, perdón, esta pregunta va para Nuria. Nos gustaría saber, como entidad social, cómo podremos
participar en el proceso de monitorización. ¿Habrá alguna convocatoria pública? Y en ese caso, ¿cuándo se va a abrir dicha convocatoria a participar en los grupos de trabajo citados por Nuria López? Vale, bueno, yo os comento, Carmen, pero me complementas tú. Está un poco en la presentación de lo que ha dicho Carmen en la planificación de a corto, medio y largo plazo. El proyecto finaliza ahora en 30 de abril de este año y a partir de septiembre entendemos que ya estaremos en disposición de poder bueno, pues abrir, no una convocatoria pública, pero sí a las personas que hayan escrito al email que ha comentado Carmen, a overaxe@inclusion.gov.es, pues darles la información suficiente para ver cómo podrían participar. Es verdad que van a poder participar, o lo que estamos pensando es que puedan participar directamente las que están interesadas en monitorización del discurso de odio en redes sociales, esto es pues, racismo, xenofobia, antisemitismo, islamofobia, antigitanismo, etcétera. Y yo entiendo que se habrá que firmar, que me lo confirme Carmen, un documento de colaboración y confidencialidad con la Secretaría de Estado para ir facilitando sus IPs, bueno, estas cuestiones técnicas que a lo mejor Lena o Carmen pueden decirnos más para poder usar el algoritmo. Entiendo que será así. Y no hay convocatoria pública y bueno, podrán participar pues las organizaciones de la sociedad civil. Estamos ultimándolo, como ha dicho Elena, la Universidad de Barcelona, el algoritmo y luego lo podremos compartir. No sé si Carmen quiere completar alguna respuesta a este... Muchas gracias, Nuria. Efectivamente, se está pensando en un amplio espectro de colaboradores, tanto organizaciones de la sociedad civil como el ámbito académico, las universidades, centros académicos de investigación que trabajen sobre esta materia y luego también otras autoridades e instituciones, ¿no? Es decir, que digamos que el primer paso sería manifestar este interés por en algún momento hacer uso del algoritmo enviándonos un correo electrónico a overaxe@inclusion.gov.es, porque esto nos permitirá pues también mantener el contacto con aquellos que han manifestado el interés. Y luego básicamente, aunque es verdad que entre el mes de septiembre y diciembre se pueda hacer una información más ampliada, previamente es necesario saber cuáles son esas organizaciones, instituciones, organizaciones o entidades del ámbito académico, universidades, centros de investigación y luego también otras autoridades, porque efectivamente hay, como lo ha comentado también Carolina al inicio de su intervención, pues hay otros ministerios y otras unidades administrativas que también están trabajando la prevención y la neutralización del discurso de odio en línea. Es decir, que a la persona o a la entidad que ha preguntado, que ha hecho esta cuestión, pues le invitamos a que por favor nos pase su manifestación de interés y nosotros pues mantenemos el contacto. Gracias. Muchas gracias, Carmen. Te planteo otra cuestión por acá. ¿Durante cuánto tiempo se va a poder utilizar el algoritmo? ¿Existiría algún tipo de formación, información previa al uso del algoritmo? Bueno, sí, claro, no, a priori no existe un tiempo de acotar la utilización del algoritmo. De hecho, casi sería preferible establecer un término en el que se debería de utilizar con carácter mínimo temporal para que pudiera surtir, digamos, frutos o pudiera facilitar frutos suficientes, porque lógicamente pues, es necesario para la monitorización prolongarlo en el tiempo para que dé resultados. Primero para que arroje datos o muestras de suficiente entidad que permitan un análisis representativo. Y luego la otra cuestión, el tema de la formación, pues como muy bien también ha señalado Elena en su intervención, el algoritmo se ha trabajado tanto digamos, en la configuración del algoritmo que es bastante intuitivo y es relativamente sencillo de utilizar, con independencia de que lógicamente con carácter previo pues sean una serie de orientaciones y también, como muy bien ha comentado Elena, por ejemplo en el caso de los trusted flags, pues hacen la monitorización con un protocolo y está pautado con una serie de criterios, es decir que
que lo que les queremos también transmitir a las entidades y a las organizaciones de autoridades interesadas en utilizar el algoritmo es que siempre vamos a estar trabajando en conjunto y no va a ser que vamos a poner a disposición el algoritmo y vamos a desaparecer, sino todo lo contrario, ¿no? Que es un trabajo sostenido y es un trabajo realmente en equipo. Va a ser, esperamos que esta creación de comunidad Alreco pues va a ser un trabajo desafiante y un verdadero reto institucional y social, y sobre todo que lo piensen como algo realmente también ilusionante y del que se espera pues, obtener buenos resultados. Gracias, Carmen. Bueno, esto creo que ya lo había mencionado, pero igual lo planteo. ¿Es necesario entregar algún informe de actividad por el uso del algoritmo? Bueno, claro, realmente una de las utilidades interesantes de la utilización del algoritmo no es solamente per se lo que es la monitorización en sí misma, sino, y como lo ha comentado estupendamente el catedrático Ramón Flecha, es las evidencias que puede arrojar esos datos y sobre todo los análisis que se puedan hacer. Y por eso estimamos que es tan sumamente interesante la utilización del algoritmo por aquellos organismos, entidades, universidades y autoridades que tienen un ámbito de especialización, con lo cual digamos que el resultado del análisis que se pueda hacer pues va a ser, por supuesto, muchísimo más enriquecedor y además mucho más acertado desde el punto de vista científico, ¿no? Es decir, que lo que se busca al final es conocimiento, generar conocimiento, transferencia de conocimiento, reciprocidad, como se habla ahora en estos días de la economía circular. Nosotros deberíamos hablar del conocimiento circular, y luego también algo muy importante, es decir, en qué se puede traducir toda esa generación de conocimiento para luego que los decisores políticos pues adopten las decisiones necesarias o que se consideren en las políticas públicas, porque al final lo que se busca es eficacia, ¿no? En el resultado que buscamos, que es la prevención y la neutralización del discurso de odio en redes sociales. Y bueno, muchas gracias, Carmen, por la respuesta. Muchas gracias, Nuria. Yo creo que damos por cerrada esta sesión de preguntas, apegándonos a la agenda, ¿no? Antes de darle la palabra a Caroline, quien va a dar una palabra de despedida, quisiera recordarle a todos los participantes, en el chat hemos enviado un enlace con el cuestionario de evaluación de esta formación. Para nosotros es muy importante recibir los comentarios de cada uno de ustedes, sobre todo de cara a futuro, a mejorar la calidad de nuestra formación. Muchas gracias a todos. Caroline, por favor, cuando quieras. Gracias. Bueno, nada, muchas gracias, ¿no? Muchas gracias por vuestra gran participación esta tarde, por vuestro interés. A mí me han llegado ya algunos WhatsApps de algunas organizaciones diciendo, bueno, nos interesa mucho participar, qué es lo que podemos hacer para participar. Eso nos va a llevar un tiempo todavía de preparación, como ha comentado Carmen, pero bueno, para nosotros es fundamental trabajar juntos, para todos los socios del proyecto y también para las instituciones, ¿no? que están trabajando en combatir el discurso de odio, y para la sociedad civil. De manera que la única manera que pensamos en la que podemos avanzar es trabajando en colaboración. Responderemos a las preguntas que no hayan quedado respondidas en la página web del Overaxe. Y nada más, y muchísimas gracias. Y esperamos seguir contando con todos vosotros y vosotras. Buenas tardes.